La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas del pequeño restaurante El Rincón de María, ubicado en una esquina transitada de la Ciudad de México. Era una de esas tardes grises de septiembre, donde el cielo parecía llorar todas las lágrimas que los habitantes de la ciudad guardaban en silencio. María Esperanza Gutiérrez, una mujer de 42 años con el cabello recogido en un moño apretado y un delantal que había visto mejores días, limpiaba por enésima vez la misma mesa cerca de la ventana. Sus manos, agrietadas por años de trabajo duro y detergente barato, se movían con la precisión de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces. Pero sus ojos, esos ojos color café que alguna vez brillaron con sueños de juventud, permanecían fijos en algo más allá del cristal empañado. Allí, bajo el toldo roto de la tienda de abarrotes de don Joaquín, se encontraba nuevamente el niño. No podía tener más de 8 años, calculaba María. Su ropa, aunque limpia, mostraba los signos inconfundibles del desgaste, los dobladillos deshilachados, los parches mal cosidos en las rodillas, la playera que alguna vez fue blanca y ahora lucía un tono grisáceo indefinible. Pero lo que más le partía el corazón a María no era la pobreza evidente del pequeño, sino la manera en que sus ojitos negros seguían cada movimiento de los comensales a través de la ventana, como un cachorrito hambriento que ha aprendido a no ladrar. Otra vez ahí está, murmuró María para sí misma, sintiendo esa punzada familiar en el pecho que últimamente la visitaba con demasiada frecuencia. ¿Qué dices, María?, preguntó doña Carmen, la dueña del restaurante, una mujer robusta de 60 años que manejaba el negocio con mano de hierro pero corazón de mantequilla. No te quedes ahí parada como estatua, que la mesa 5 está esperando su orden. María sacudió la cabeza como si quisiera espantar los pensamientos que la atormentaban. Sí, doña Carmen, ya voy. Tomó la charola con los platos humeantes, enchiladas verdes para el señor de traje que siempre pedía lo mismo, caldo tlalpeño para la pareja joven que celebraba algún aniversario menor, y se dirigió a la mesa 5. Mientras servía, no podía evitar lanzar miradas furtivas hacia la ventana. El niño seguía allí, ahora sentado en cuclillas abrazando sus rodillas contra el pecho para protegerse del frío que traía la lluvia. Era la tercera semana consecutiva que lo veía. Siempre aparecía alrededor de las 4 de la tarde, cuando el restaurante comenzaba a llenarse con los oficinistas que salían temprano y las amas de casa que preferían no cocinar. Se quedaba allí, observando, esperando, hasta que el sol se ponía y las luces de la calle comenzaban a parpadear. Nunca pedía limosna, nunca molestaba a los transeúntes, solo observaba. María había intentado ignorarlo las primeras veces. No es mi problema, se decía, repitiendo el mantra que la vida en la ciudad grande te enseña desde temprano. Cada quien tiene sus propias cruces que cargar, pero había algo en ese niño, algo en la dignidad silenciosa con la que soportaba su hambre, que le recordaba demasiado a alguien que prefería mantener enterrado en lo más profundo de su memoria. María, ¿estás bien? La voz de Rosa, su compañera de trabajo, la sacó de sus pensamientos. Rosa era una muchacha de 20 y tantos años, siempre sonriente, siempre optimista, el tipo de persona que aún no había sido molida por la rutina despiadada de la vida. Sí, estoy bien, respondió María, forzando una sonrisa. Solo un poco cansada. Rosa siguió la mirada de María hacia la ventana y vio al niño. Ay, pobrecito. Lleva días ahí. ¿Crees que deberíamos llamar a alguien? ¿Al DIF o algo así? María sintió un escalofrío recorrer su espalda. No, dijo más bruscamente de lo que pretendía. Digo, no creo que sea necesario. Seguro tiene familia por aquí cerca. Rosa la miró con curiosidad, pero no insistió. En el restaurante habían aprendido que María era una mujer de pocas palabras y muchos secretos. Nadie sabía realmente de dónde venía o qué la había traído a trabajar en este pequeño restaurante de barrio. Solo sabían que era puntual, trabajadora, y que tenía una manera especial de recordar exactamente cómo le gustaba el café a cada cliente regular. La tarde avanzaba con su ritmo habitual. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de los cubiertos y el ocasional grito desde la cocina, cuando algo no salía según lo planeado. María se movía entre las mesas con la eficiencia de una bailarina que conoce cada paso de memoria, pero su mente estaba en otra parte. Recordaba otra tarde lluviosa, hace muchos años, en otro restaurante, en otra vida.
Recordaba el peso de la responsabilidad sobre sus hombros jóvenes, el miedo constante a no tener suficiente para el día siguiente, la vergüenza de tener que pedir aunque fuera las obras que otros despreciaban. Recordaba sobre todo la promesa que se había hecho a sí misma. Nunca más pasaría hambre, nunca más dependería de la caridad ajena, nunca más. María, la mesa 8 quiere la cuenta, gritó doña Carmen desde la caja registradora, interrumpiendo una vez más el tren de sus pensamientos. María se apresuró a atender la solicitud. La mesa 8 era una familia numerosa que había venido a celebrar el cumpleaños de la abuela. Habían pedido de todo: sopas, platos fuertes, postres, y, como era costumbre en estas celebraciones, habían dejado bastante comida sin tocar. María observó los platos mientras los recogía. Medio pollo en mole prácticamente intacto, arroz que apenas habían probado, tortillas envueltas en su servilleta, frijoles refritos que se enfriaban lentamente. ¡Qué desperdicio!, pensó, sintiendo esa mezcla familiar de indignación y resignación. En la cocina, don Roberto, el cocinero principal, tenía la misma expresión de disgusto mientras veía la comida perfectamente buena, destinada al bote de basura. «Es un pecado», murmuraba el hombre mientras raspaba los platos. «En mis tiempos, esto hubiera alimentado a una familia por 3 días». María asintió en silencio. Ella sabía exactamente cuántos días podría comer una persona con esas sobras. Lo había calculado demasiadas veces en su juventud, cuando cada migaja contaba, cuando el hambre era una compañera constante que te enseñaba matemáticas de supervivencia. Eran casi las 7 de la noche cuando el restaurante comenzó a vaciarse. La lluvia había amainado, dejando solo una llovizna persistente que creaba halos alrededor de las farolas. María se asomó discretamente por la ventana. El niño seguía allí, pero ahora estaba de pie, como si se preparara para irse. Por un momento, sus miradas se cruzaron a través del cristal. Los ojos del niño se abrieron con sorpresa, como si no esperara ser visto, y luego rápidamente bajó la mirada y comenzó a alejarse. Fue en ese momento, en ese instante de vulnerabilidad compartida, que María tomó la decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. «Rosa», llamó a su compañera, «¿puedes cubrirme un momento? Necesito tomar un poco de aire». Rosa, ocupada contando sus propinas, asintió distraídamente. María se quitó el delantal, tomó su paraguas del perchero y salió a la calle. El aire frío y húmedo la golpeó de inmediato, pero era refrescante después de horas en el ambiente cargado del restaurante. El niño ya había llegado a la esquina cuando María lo alcanzó. Al escuchar sus pasos, se volvió con una mezcla de miedo y curiosidad en el rostro. «Espera», dijo María, su voz más suave de lo que había sido en años. «No te vayas». El niño se quedó inmóvil, como un animalito decidiendo si huir o quedarse. De cerca, María pudo ver más detalles: las mejillas hundidas, los labios agrietados, la manera en que su estómago seguramente rugía bajo la playera delgada. Pero también vio algo más: orgullo. Un orgullo feroz que reconocía demasiado bien. «¿Tienes hambre?», preguntó María, aunque la respuesta era obvia. El niño apretó los labios y negó con la cabeza, pero su estómago lo traicionó con un gruñido audible. María casi sonrió. ¿Cuántas veces ella misma había negado su hambre? Como si admitirla fuera admitir la derrota. «Me llamo María», dijo, agachándose un poco para estar a su altura. «Trabajo en el restaurante. Te he visto por aquí varios días». El niño la estudió con esos ojos demasiado viejos para su edad. «Me llamo Diego», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Mucho gusto, Diego. ¿Vives por aquí cerca?». Diego se encogió de hombros, un gesto que podría significar cualquier cosa. María no insistió. Sabía que las preguntas directas solo conseguirían que el niño se cerrara más. «Mira, Diego», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «En el restaurante a veces sobra comida. Comida buena que la gente no se termina. Es una lástima tirarla, ¿no crees?». Los ojos de Diego se iluminaron por un instante antes de que la cautela regresara a ellos. «Supongo», dijo. ¿Te gustaría ayudarme a que no se desperdicie?» Era una forma delicada de plantear la situación, una manera de ofrecer ayuda sin herir el orgullo del niño. María había aprendido hace mucho que a veces la dignidad es lo único que te queda cuando todo lo demás se ha ido, y quitarle eso a alguien es el acto más cruel que puedes cometer.
Diego la miró largamente como si estuviera evaluando la sinceridad de la oferta. ¿No se enojará la dueña? Déjame a mí preocuparme por eso, dijo María. ¿Qué dices? ¿Me ayudas? El niño asintió lentamente, y María sintió algo cálido expandirse en su pecho. Ven, dijo, poniéndose de pie. Pero tenemos que ser discretos, ¿está bien? Entraron al restaurante por la puerta trasera, la que daba a la cocina. Don Roberto levantó una ceja al ver a María con el niño, pero ella le lanzó una mirada que decía, no preguntes, y el cocinero, que había trabajado con ella suficiente tiempo para conocer esas miradas, simplemente se encogió de hombros y siguió con su limpieza. María sentó a Diego en un banquito en la esquina de la cocina, lejos de la vista de doña Carmen, quien estaba ocupada con los números del día en su pequeña oficina. Con movimientos rápidos y eficientes, María comenzó a preparar un plato: arroz, frijoles, un trozo generoso de pollo, tortillas calientes envueltas en papel aluminio. Come despacio, le advirtió mientras ponía el plato frente a él. No querrás enfermarte. Pero Diego ya había comenzado a devorar la comida con la desesperación de quien no sabe cuándo volverá a comer. María tuvo que darse la vuelta para que el niño no viera las lágrimas que amenazaban con escapar de sus ojos. ¿Cuántas veces ella había comido así, con esa mezcla de gratitud y vergüenza, con ese miedo de que alguien viniera y le quitara el plato antes de terminar? Tranquilo, dijo suavemente, nadie te lo va a quitar. Diego levantó la vista, un grano de arroz pegado a su mejilla, y por primera vez esbozó algo parecido a una sonrisa. Está muy rico, dijo. Gracias. De nada, respondió María, y se ocupó de limpiar la cocina mientras el niño comía, dándole el espacio y la dignidad de disfrutar su comida sin sentirse observado. Cuando Diego terminó, María había preparado una bolsa con más comida, sobras del día cuidadosamente empacadas, algunas frutas que estaban a punto de pasarse, pan del día anterior que aún estaba bueno. Para después, dijo entregándole la bolsa. Y Diego, puedes venir mañana si quieres, a la misma hora, por la puerta de atrás. El niño tomó la bolsa como si fuera un tesoro. ¿De verdad? De verdad. Pero es nuestro secreto, ¿está bien? Entre tú y yo. Diego asintió solemnemente. Lo prometo. Mientras veía al niño alejarse en la noche, ahora con paso más ligero y la bolsa apretada contra su pecho, María se preguntó qué acababa de iniciar. Sabía que estaba cruzando una línea, que si doña Carmen se enteraba, podría costarle el trabajo, pero también sabía que hay momentos en la vida donde tienes que elegir entre lo correcto y lo conveniente, entre lo que te dicen que hagas y lo que tu corazón sabe que debes hacer. De vuelta en la cocina, don Roberto la esperaba con una taza de café recién hecho. Ten cuidado, María, fue todo lo que dijo. Los secretos en esta ciudad tienen la mala costumbre de no quedarse secretos por mucho tiempo. María tomó el café y sintió el líquido caliente bajar por su garganta. Lo sé, respondió, pero hay cosas que valen la pena el riesgo. Don Roberto asintió comprensivo. Él también tenía sus propias historias, sus propios fantasmas. En la cocina de un restaurante, todos los que trabajan ahí están huyendo de algo o buscando algo, a veces ambas cosas al mismo tiempo. El resto del turno transcurrió sin incidentes. Rosa se fue temprano, alegando una cita con su novio. Doña Carmen cerró la caja con su meticulosidad habitual, contando cada peso 2 veces. Los últimos clientes se fueron dejando propinas modestas y cumplidos sobre la comida. Cuando María finalmente colgó su delantal y se preparó para irse a casa, se detuvo un momento frente al pequeño espejo del vestidor. La mujer que le devolvía la mirada se veía cansada, con líneas alrededor de los ojos que contaban historias de desvelos y preocupaciones. Pero había algo más en esos ojos esta noche, algo que no había visto en mucho tiempo. Esperanza. ¿Qué estás haciendo? María Esperanza, se preguntó en voz alta. ¿En qué te estás metiendo? Pero incluso mientras se hacía la pregunta, sabía la respuesta. Se estaba metiendo en la vida de un niño que necesitaba ayuda, igual que alguien se había metido en la suya hace tantos años. Era el círculo de la vida, supuso, o tal vez era simplemente que hay heridas que solo se curan cuando ayudas a sanarlas de otros. El camino a casa nunca le había parecido tan largo. Vivía en un pequeño departamento a 20 minutos en metro, en uno de esos edificios viejos que habían sobrevivido al terremoto del 85, pero que mostraban las cicatrices en cada grieta de sus paredes. Mientras el vagón se balanceaba en las vías,
María pensaba en Diego. ¿Dónde dormiría esta noche? ¿Tendría familia? ¿Por qué un niño tan pequeño andaba solo por las calles? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero había aprendido que algunas respuestas llegan solo cuando es el momento adecuado, cuando la confianza se ha construido ladrillo a ladrillo, palabra a palabra, gesto a gesto. En su departamento María calentó las sobras de su propia cena. Ironías de la vida, ella también vivía de las sobras del restaurante, y se sentó frente a la pequeña televisión que parpadeaba con las noticias de la noche. Pero no prestaba atención a las palabras del presentador. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Recordaba tener la edad de Diego, tal vez un poco más. Recordaba el hambre como una presencia constante, como una sombra que la seguía a todas partes. Recordaba a su madre, trabajando 3 turnos para apenas alcanzar a pagar la renta. Recordaba las noches en que se acostaban con el estómago vacío pero con cuentos llenos de esperanza, que su madre le susurraba para ayudarla a dormir. Y recordaba sobre todo el día en que todo cambió, el día en que conoció a la señora que alteraría el curso de su vida para siempre. Pero ese era un recuerdo que guardaba bajo llave, un secreto que había prometido llevar a la tumba. Mañana, se dijo mientras se preparaba para dormir, mañana veré qué puedo hacer por Diego, pero en el fondo sabía que ya había tomado la decisión. El niño de los ojos tristes había despertado algo en ella que creía muerto y enterrado, y aunque no sabía hacia dónde la llevaría este camino, sabía que no había vuelta atrás. En algún lugar de la ciudad, en un rincón que María aún no conocía, Diego abrazaba la bolsa de comida contra su pecho y se permitía, Por primera vez en mucho tiempo, soñar con un mañana diferente. No sabía que la señora del restaurante guardaba secretos propios, que su amabilidad nacía de un pozo profundo de experiencia y dolor compartido. Solo sabía que por primera vez en semanas, tal vez meses, su estómago estaba lleno y alguien lo había mirado con bondad en lugar de lástima o indiferencia. La lluvia había cesado por completo, y las estrellas comenzaban a asomarse tímidamente entre las nubes que se dispersaban. En el restaurante, el rincón de María, las luces se apagaron una por una, dejando el local en penumbras. Pero en 2 corazones separados por la distancia pero unidos por la experiencia, una pequeña llama de esperanza comenzaba a brillar. Era apenas el principio de una historia que cambiaría ambas vidas de maneras que ninguno podía imaginar. Una historia de secretos y revelaciones, de ciclos que se cierran y nuevos que comienzan, de cómo a veces los actos más pequeños de bondad pueden tener las consecuencias más grandes. Y mientras la ciudad dormía, con sus millones de habitantes cada uno llevando sus propias cargas y secretos, María y Diego descansaban sabiendo que mañana sería otro día, otro encuentro, otra oportunidad de sanar viejas heridas a través de nuevas conexiones. El secreto de María estaba a salvo por ahora, enterrado bajo años de silencio y supervivencia. Pero los secretos, como las semillas, a veces solo esperan el momento adecuado y la tierra fértil para germinar y florecer en algo inesperado y transformador. Las hojas del calendario fueron cayendo como las hojas de los árboles en el bosque de Chapultepec, y lo que comenzó como un encuentro fortuito se convirtió en una rutina silenciosa pero significativa. Cada tarde, a las 4 en punto, Diego aparecía en la puerta trasera del restaurante. Ya no esperaba bajo la lluvia, ni observaba desde la distancia. Ahora tenía un lugar, por pequeño que fuera, en la cocina de El Rincón de María. Don Roberto, el cocinero, había adoptado al niño como una especie de ayudante no oficial. Si va a estar aquí, había dicho después de la primera semana, que al menos aprenda algo útil. Y así, Diego comenzó a pelar papas, lavar trastes, y observar con fascinación cómo don Roberto transformaba ingredientes simples en los platillos que hacían famoso al pequeño restaurante. María observaba estos desarrollos con una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, ver a Diego ganando peso, sus mejillas llenándose, su energía regresando, llenaba un vacío en su corazón que no sabía que existía. Por otro lado, cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que doña Carmen descubriera su pequeño arreglo. María, la llamó Rosa una tarde particularmente ocupada. ¿Has notado que últimamente falta más comida de lo normal? El corazón de María dio un vuelco, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Falta comida? No me he dado cuenta. Rosa frunció el ceño mientras contaba los panes del día. Sí, especialmente el pan dulce.
Doña Carmen mencionó algo ayer. Dice que los números no cuadran. Tal vez don Roberto está calculando mal las porciones, sugirió María, odiándose por involucrar al cocinero en su mentira. Puede ser. Rosa se encogió de hombros, pero María notó que su compañera la observaba más de cerca últimamente, como si sospechara algo. Esa tarde, mientras Diego ayudaba a don Roberto a preparar la salsa verde para las enchiladas del día siguiente, María lo llevó aparte. Diego, comenzó, su voz baja y seria. Necesitamos ser más cuidadosos. La dueña está notando que falta comida. El niño palideció, y María vio el miedo crudo en sus ojos. ¿Ya no puedo venir? No, no es eso. Se apresuró a asegurarle María. Solo necesitamos ser más discretos. Tal vez deberías venir cada tercer día en lugar de diario. Diego bajó la mirada, y María reconoció la expresión de alguien acostumbrado a que las cosas buenas no duren. Entiendo, dijo en voz baja. No creo que entiendas. María se arrodilló para estar a su altura. Esto no se acaba, ¿me oyes? Solo estamos ajustando la estrategia. En la guerra contra el hambre, a veces hay que ser astuto. Diego levantó la vista, una chispa de esperanza brillando nuevamente. ¿Guerra contra el hambre? La guerra más antigua del mundo, confirmó María con una sonrisa triste. Y tú y yo somos soldados del mismo bando. Fue en ese momento que doña Carmen entró a la cocina. Era inusual. La dueña raramente abandonaba su puesto en la caja registradora durante las horas pico. Su mirada se paseó por la cocina, deteniéndose brevemente en Diego antes de fijarse en María. María, dijo con ese tono que no admitía discusión, necesito hablar contigo. En mi oficina. Ahora. María sintió que se le secaba la boca. Intercambió una mirada rápida con don Roberto, quien discretamente tomó a Diego del hombro y lo guió hacia el área de preparación, lejos de la vista. La oficina de doña Carmen era un cubículo diminuto repleto de papeles, facturas y fotos familiares. La mujer se sentó pesadamente en su silla y gesticuló para que María hiciera lo mismo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, María? 5 años, doña Carmen. 5 años, repitió la dueña. 5 años de trabajo impecable. Nunca una queja, nunca una falta, nunca un peso perdido. Hasta ahora. María mantuvo la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre su regazo. No sé de qué habla doña Carmen. No me tomes por tonta, hija. La voz de la mujer mayor se suavizó ligeramente. Sé que hay un niño que viene a la cocina. Sé que le das comida. Lo que no sé es por qué no me lo dijiste desde el principio. María levantó la vista, sorprendida por el tono comprensivo. Yo pensé que se enojaría, que me despediría. Doña Carmen suspiró profundamente, quitándose los lentes para limpiarlos con su mandil. María, ¿sabes por qué abrí este restaurante? María negó con la cabeza. Mi esposo y yo llegamos a la ciudad con una mano adelante y otra atrás. Veníamos de Oaxaca, huyendo de la pobreza buscando oportunidades. Los primeros meses fueron, pausó, como si los recuerdos fueran demasiado dolorosos para articularlos. Fueron difíciles. Hubo días en que solo comíamos una vez, y eso cuando había suerte. María escuchaba reconociendo en la historia de doña Carmen ecos de su propia experiencia. Un día, continuó la dueña, mi esposo se desmayó en la calle. Del hambre pura y simple. Una señora que tenía un puesto de tamales nos vio y nos dio de comer. No solo ese día, sino varios días, hasta que mi esposo encontró trabajo. Nunca nos cobró un centavo. Los ojos de doña Carmen se humedecieron con el recuerdo. Cuando finalmente pudimos abrir este lugar, me prometí 2 cosas. Primera, que trabajaría duro para nunca volver a pasar hambre. Y segunda, que cuando pudiera, ayudaría a otros como aquella señora nos ayudó a nosotros. Entonces, ¿no está enojada? Preguntó María, apenas atreviéndose a esperar. Enojada no. Doña Carmen se puso los lentes de nuevo. Decepcionada de que no confiaras en mí, sí, pero entiendo el impulso. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con el niño? ¿Hacemos? María parpadeó confundida. Bueno, no esperarás que ahora que lo sé lo eche a la calle, ¿verdad? Pero tampoco podemos seguir haciéndolo a escondidas. Rosa ya está sospechando y no quiero que haya secretos entre mi personal. María sintió un alivio tan grande que casi se marea. ¿Qué sugiere? Doña Carmen se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. El niño puede seguir viniendo, pero con condiciones. Primero, nada de tomar comida sin permiso. Segundo, si va a estar en la cocina, que ayude.
Don Roberto dice que es listo y trabajador. Tercero, y esto es lo más importante, quiero saber su historia. ¿Dónde vive? ¿Tiene familia? No podemos ayudarlo de verdad si no sabemos qué necesita. María asintió, aunque la tercera condición la inquietaba. Diego había sido muy reservado sobre su vida fuera del restaurante, y ella había respetado su privacidad, quizás porque entendía demasiado bien la necesidad de guardar ciertos secretos. «Hay algo más», dijo doña Carmen. «He notado cómo miras al niño, como si vieras algo más que un niño hambriento. ¿Hay algo que quieras decirme?» La pregunta flotó en el aire entre ellas como una invitación y una advertencia. María consideró por un momento contarle todo, su propia infancia de pobreza, los días de hambre, el encuentro que cambió su vida. Pero los viejos hábitos de secreto eran difíciles de romper. «Solo veo a un niño que necesita ayuda», dijo finalmente. «¿No es razón suficiente?» Doña Carmen la estudió largamente. Luego asintió. «Por ahora sí. Pero María, los secretos tienen una forma de salir a la luz. Tarde o temprano, todos pagamos el precio de lo que ocultamos». Con esas palabras ominosas, la reunión terminó. María regresó a la cocina donde encontró a Diego ayudando a don Roberto a decorar un pastel de 3 leches, su pequeña lengua asomando por la concentración. «¿Todo bien?», preguntó don Roberto en voz baja. «Sí», respondió María, aún procesando la conversación. «Diego, doña Carmen sabe que estás aquí». El niño casi tira el pastel del susto. «¿Me tengo que ir?» «No». María puso una mano tranquilizadora en su hombro. «Pero ahora hay reglas nuevas. Y va a querer saber sobre ti, sobre tu familia». La expresión de Diego se cerró inmediatamente. Esa pared invisible que María había visto tantas veces levantándose entre él y el mundo. «No tengo familia», dijo con una finalidad que no invitaba a más preguntas. Pero María había aprendido a leer entre líneas, a escuchar lo que no se decía. «No tengo familia» no era lo mismo que «no tengo a nadie». Significaba que había una historia ahí, probablemente dolorosa, que el niño no estaba listo para compartir. «Está bien», dijo suavemente, «cuando estés listo». El resto de la tarde transcurrió con una nueva dinámica. Rosa fue informada de la situación, y después del shock inicial, abrazó a Diego con tal efusividad que el pobre niño parecía no saber qué hacer con tanto afecto repentino. «¡Ay, qué ternura!», exclamaba Rosa mientras le alborotaba el pelo. «Siempre quise un hermanito». «Rosa, lo vas a asfixiar», intervino don Roberto, rescatando a Diego del entusiasmo de la joven mesera. Pero María notó que, a pesar de su incomodidad inicial, Diego parecía absorber el afecto como una planta sedienta absorbe el agua. Era evidente que no estaba acostumbrado a ser el centro de atención positiva. Esa noche, mientras cerraban el restaurante, doña Carmen llamó a Diego. El niño se acercó nervioso, pero la dueña solo sacó un billete de su bolsillo. «Por tu ayuda hoy», dijo, entregándoselo. «Don Roberto dice que pelaste todas las papas para mañana. Buen trabajo». Diego miró el billete como si fuera algo extraño y maravilloso. «¿Me está pagando?» «El trabajo se paga», dijo doña Carmen con firmeza. «No es mucho, pero es justo. ¿Y Diego? ¿Dónde duermes?» La pregunta cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Diego retrocedió un paso, sus ojos buscando una ruta de escape. «Tengo un lugar», murmuró. «¿Un lugar seguro?», insistió doña Carmen. Diego asintió rápidamente, demasiado rápidamente. «Sí, muy seguro». Doña Carmen no parecía convencida, pero no presionó más. «Bueno, nos vemos mañana entonces. Y Diego, si alguna vez ese lugar deja de ser seguro, quiero que me lo digas. ¿Entendido?». El niño asintió de nuevo y prácticamente salió corriendo del restaurante. María lo siguió con la mirada, su corazón pesado con preocupación. «¿No le crees lo del lugar seguro?». No era una pregunta. Vino de don Roberto. «Para nada», confirmó María. «Pero no puedo forzarlo a hablar. A veces», dijo el cocinero mientras apagaba las luces de la cocina, «los niños de la calle son como los gatos callejeros. Necesitan tiempo para confiar, para creer que la mano que los alimenta no se convertirá en la mano que los golpea». María sabía que tenía razón, pero eso no hacía más fácil dejar que Diego desapareciera en la noche sin saber a dónde iba. Los días siguientes trajeron una nueva rutina. Diego llegaba después de la escuela, o al menos eso decía, aunque María tenía sus dudas sobre si realmente asistía a clases, y se ponía a trabajar en la cocina.
Don Roberto le enseñaba los básicos de la cocina mexicana, cómo hacer un sofrito perfecto, la proporción exacta de especias para un buen mole, el arte de tortear masa hasta conseguir círculos perfectos. El niño tiene manos para esto, comentó don Roberto una tarde mientras observaba a Diego picar cebolla con sorprendente habilidad para su edad. Podría ser un buen cocinero algún día. María sonrió, pero su alegría estaba teñida de preocupación. Cada día que pasaba se encariñaba más con Diego, y cada día que pasaba, el secreto de su propio pasado pesaba más sobre sus hombros. Había momentos en que miraba al niño, y se veía a sí misma a esa edad, hambrienta, asustada, pero ferozmente determinada a sobrevivir. Una tarde, mientras el restaurante estaba inusualmente tranquilo, María encontró a Diego sentado en el pequeño patio trasero, mirando fijamente un libro de texto viejo y maltratado. ¿Tarea?, preguntó sentándose a su lado. Diego cerró el libro rápidamente, pero no antes de que María viera que era un libro de matemáticas de 4º grado. Algo así, murmuró. ¿Te gustan las matemáticas? El niño se encogió de hombros. Son lógicas. Siempre hay una respuesta correcta. No como... Se calló. ¿No como qué? No como la vida, completó Diego en voz baja. En la vida puedes hacer todo bien y aún así las cosas salen mal, terminó María. Lo sé. Diego la miró con esos ojos demasiado viejos. ¿Cómo lo sabes? Era una apertura, una invitación a compartir. María respiró profundo, porque yo también fui niña una vez, y también tuve hambre, y también pensé que era mi culpa, que si hubiera sido mejor, más lista, más algo, las cosas habrían sido diferentes. ¿Y qué pasó? La voz de Diego era apenas un susurro. Alguien me ayudó, dijo María simplemente. Alguien vio más allá del hambre y la suciedad y vio a una niña que valía la pena salvar, y me salvó. ¿Quién? María dudó. Esta era la línea que había jurado nunca cruzar, pero mirando a Diego, viendo su necesidad desesperada de esperanza, de prueba de que las cosas podían mejorar, tomó una decisión. Una mujer, dijo cuidadosamente, una mujer rica que me dio una oportunidad. Me llevó a vivir con ella, me educó, me dio todo lo que necesitaba para salir adelante, como una mamá adoptiva. Algo así, María evadió, pero con condiciones, muchas condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? María se levantó abruptamente. Esa es una historia para otro día. Ven, don Roberto debe estar preguntándose dónde estamos. Pero Diego no se movió. María, ¿por qué me ayudas? ¿De verdad? La pregunta la detuvo en seco. Se volvió a mirarlo. Este niño que había aparecido en su vida como un recordatorio de todo lo que había tratado de olvidar. Porque alguien me ayudó una vez, dijo finalmente. ¿Y por qué? Porque veo en ti lo que esa persona vio en mí. Potencial, fuerza, la capacidad de ser más de lo que las circunstancias dicen que puedes ser. Diego parpadeó rápidamente, luchando contra lágrimas que se negaba a derramar. Nadie había dicho eso de mí antes. Pues se equivocaban, dijo María con firmeza. Ahora ven antes de que don Roberto mande a Rosa a buscarnos. Mientras regresaban a la cocina, María no vio la figura que los observaba desde la acera de enfrente. Una mujer elegante, de unos 60 años, con ropa cara y joyas discretas pero costosas. La mujer sacó un teléfono celular y marcó un número. Sí, la encontré, dijo en voz baja. Está trabajando en un restaurante. Sí, estoy segura de que es ella. No, no me ha visto. ¿Qué quiere que haga? Entendido. Seguiré observando. La mujer guardó el teléfono y permaneció unos momentos más mirando el restaurante, una expresión indescifrable en su rostro. Luego, tan silenciosamente como había llegado, desapareció entre la multitud de la tarde. Dentro del restaurante, ajenos a la observación, María y Diego continuaban con su rutina, pero las ruedas del destino ya habían comenzado a girar, y el secreto que María había guardado tan celosamente durante años estaba a punto de alcanzarla. Esa noche, mientras Diego ayudaba a cerrar la cocina, hizo una confesión inesperada. «Duermo en el mercado», dijo de repente, sin mirar a nadie. «El de la Merced. Los vendedores me dejan quedarme en un rincón si les ayudo a cargar cosas por la mañana». El silencio en la cocina era ensordecedor. Don Roberto dejó de limpiar. Rosa se quedó con la boca abierta, y María sintió que el corazón se le partía un poco más. «¿Hace cuánto?», preguntó doña Carmen, que había aparecido en la puerta de la cocina. «6 meses». Diego seguía sin levantar la vista. «Desde que mi abuela murió».
Era la única familia que tenía. Dios mío, murmuró Rosa. ¿Has estado solo todo este tiempo? Diego se encogió de hombros con esa falsa indiferencia que María reconocía demasiado bien. No está tan mal. Es mejor que el albergue. Ahí pasan cosas. Nadie necesitaba preguntar qué tipo de cosas. Todos habían escuchado las historias. Bueno, eso se acaba hoy, declaró doña Carmen con esa autoridad que no admitía discusión. Roberto, ¿no tienes un cuarto extra en tu casa? Don Roberto pareció sorprendido, pero asintió. El cuarto de mi hijo. Está en el ejército. No vuelve hasta diciembre. Perfecto. Diego se queda contigo hasta que encontremos una solución mejor. Y no quiero oír protestas, añadió cuando Diego abrió la boca. No en mi conciencia dejar que un niño duerma en la calle. Pero no puedo pagar renta, protestó Diego débilmente. Nadie habló de pagar, dijo don Roberto. Pero espero que me ayudes con el desayuno antes de la escuela. Odio cocinar tan temprano. Y así,